porque sabemos que en tu amor y gran misericordia Así tú es, has Señor. venido a darnos vida con la sangre de tu Hijo. Así es, Señor. Gracias, Por Padre. ese amor, por esa sangre, es porque en ella ahora tenemos salvación, tenemos perdón de nuestros pecados. Sí, Señor. Y somos nuevos en ti, Jesús. Amén. Gracias porque al creer en ti nos has elegido, Señor, solo como tus hijos, solo por eso, por creer, por tener fe en ti, somos tus hijos, Señor. Sí, Ahora Señor. vivimos contigo en el cielo. Amén, Señor. Tú has hecho de nosotros no seres especiales, Señor, no seres que viviendo, creyendo en ti, Sí, Señor. tenemos el poder y la autoridad que tú nos das, y le Amén. heredamos de ti, Jesús, como tus hijos. Bendito seas, Señor, por ese amor. Sí, Padre. Bendito seas por esa protección, por esa bendición de formar parte, ser uno contigo. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Y hoy, Padre amado, estamos aquí también con el deseo de nuestro corazón de conocerte más, Amén, de Señor. tener más de ti, que nosotros a través de tu palabra recibamos y también nuestra alma se acerque más a ti, Señor, para que seamos siempre uno contigo. Bendice este tiempo de enseñanza, bendice este tiempo en donde tú has puesto a todos nosotros por un deseo de conocer de ti. Bendice nuestros espíritus, dale de ti para que podamos entender y nos sea revelada la verdad, Sí, tu Señor. gloria y de tu poder, Padre, a través de la enseñanza de Jesucristo a nosotros. Danos de ti, Señor, anhelamos conocer más de ti, deseamos tener más de ti. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, aunque está nuestro deseo, a veces te fallamos, no hacemos, no estamos, no decimos aquello que nosotros debemos ser y que a ti te agrada. Perdónanos, Padre, pero no permitas que tu Espíritu se aleje de nosotros. Haz que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros hoy para limpiar nuestro corazón, para limpiar nuestros pensamientos y que podamos tener esa enseñanza tuya, mostrarnos a través de ella tu gran verdad, tu amor, tu misericordia para nosotros y para los otros, Señor Jesús. Bendito seas, Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos por esta noche. Amén. Gloria, te alabamos, Señor. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a empezar no en la lección número 1, sino Marcos 0:0, porque es la lección de introducción antes de entrar de lleno al Evangelio de Marcos. Hay ciertas causas, hay ciertos puntos que quisiéramos tocar antes de entrar. Y uno de los temas que quisiéramos tocar son los objetivos, recordar y un poco refrescar algo que ya nosotros habíamos estudiado en otras lecciones, pero esta vez muy brevemente tocamos cuál es el objetivo del estudio bíblico en general. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Para llenarnos la cabeza con mayor conocimiento también acerca de Dios, pero más que eso, vamos a tocar estos puntos. En primer lugar, el punto 1 dice: el objetivo del estudio bíblico es para conocer a Dios y por lo tanto tener la vida eterna a través de Jesucristo, que es lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Y en segundo lugar, para disfrutar y amar más a Dios. Es por qué nosotros estudiamos la Biblia. En tercer lugar, estudiamos la Biblia para conocer la voluntad y el propósito de Dios. Muchas veces nosotros lo malinterpretamos y lo tergiversamos a nuestra manera, pero la Biblia a través del estudio bíblico nos pone más en clara evidencia cuál es la voluntad y el propósito perfecto de nuestro Dios hacia nosotros. Por eso estudiamos la Biblia. En cuarto lugar, estudiamos la Biblia para entender más sobre Jesús, porque es el tema central de toda la Biblia. Por eso nosotros estudiamos para saber más acerca de Jesús y para entender más acerca de Jesucristo. En quinto lugar, estudiamos la Biblia para no pecar contra Dios, porque sin saber la Biblia no sabemos cuál es pecado, cuáles cosas
le desagrada a Dios y le ofende a Dios, pero al saber la Biblia, al estudiar la Biblia, sabemos qué cosa no debemos hacer. Por eso, para no pecar contra Dios, debemos estudiar la Biblia. En sexto lugar, estudiamos la Biblia para ser alentado y tener esperanza en momentos de tribulación o de tentación. En séptimo lugar, estudiamos la Biblia para que Dios nos muestre nuestro interior, cómo somos nosotros y cómo debemos nosotros superar y acercarnos a Dios, porque nosotros somos seres espirituales. En octavo lugar, estudiamos la Biblia para purificarnos y acercarnos a la santidad de Dios a través de la palabra de Dios. La palabra nos purifica, nos hace entender, nos hace arrepentir. Pero ¿qué es lo que nos hace falta en realidad para limpiarnos del pecado? De la fe y la confianza en el poder de la sangre de Jesucristo que fue derramado en la cruz para limpiar y quitar el pecado del mundo. En noveno lugar, estudiamos la Biblia para obedecer a los mandamientos de Dios. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de pacto. Dios, para poder demostrar su existencia, Dios hizo un pacto con su pueblo. Dios le dio mandamientos a su pueblo. Y a través de esos mandamientos, a través del cumplimiento de esos mandamientos, nosotros podemos ver cómo Dios bendice a su pueblo que obedece a esos mandamientos. Y en décimo lugar, estudiamos la Biblia para superar y vencer al mundo. Porque tenemos que saber de que nosotros tenemos ese poder de poder superar este mundo natural. Tenemos poderes sobrenaturales para vencer al mundo. En el décimo lugar, estudiamos la Biblia para recibir la bendición de Dios, tanto espiritual como material. Porque a todo aquel que recibe la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, tiene la condición, tiene el derecho de recibir la bendición tanto espiritual como material. En la Biblia está lleno de personajes que han obedecido a la palabra de Dios, han recibido la bendición tanto desde Abraham en adelante. Desde Abraham, Isaac, Jacob, José, sin ni que hablar José, qué bendición tanto espiritual como material llegaron. O sea, fíjense que la bendición material, la gente cree que mi bendición material viene de mi trabajo, viene del dinero. No, la bendición tanto espiritual como material primero tiene que venir de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, todo esto es una gran bendición de no perder el estudio bíblico porque nos llena de toda esta bendición de nuestra vida. Amén, hermanos. Amén, pastor. Bueno, vamos a ver ahora un poco acerca del Evangelio de Marcos. Yo supongo que todos han ya tenido una lectura de los 16 capítulos del Evangelio de Marcos. Todos saben muy bien que Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento, donde si hacemos un sinopsis, un resumen brevemente de cada uno de los capítulos, lo podemos dividir a Marcos en tres partes. La primera parte, aquí, la primera parte de Marcos, se trata del comienzo del ministerio de Jesús y es del capítulo 1 al 13. Y donde está presentando Juan el Bautista, que es el que inicia y prepara el camino de Jesucristo, y el bautismo de Jesús y la tentación está todo en el capítulo 1. O sea que Marcos empieza con este escenario, y en segundo lugar, el Marco describe el ministerio de Jesús, el ministerio inicial de Jesucristo, que va desde el capítulo 1:14 al capítulo 8:26. Estos son casi 8 capítulos. Estos 8 capítulos, que es más o menos la mitad de todo el libro de Marcos, ahí empieza a explicar el ministerio de Jesucristo. Narra sobre el llamado de los discípulos, las controversias y las discusiones con las autoridades judías acerca de cómo creer en Dios, porque los judíos tenían su manera de creer en Dios y Jesús está enseñando la manera correcta, lo cual los judíos, que son muy tradicionalistas y legalistas, creen que Jesús está equivocado.
pero los que estaban equivocados eran ellos. Y las enseñanzas y el poder del reino de Dios está Dios Jesús explayando desde el capítulo 3 al 6 de Marcos. Y el ministerio de Jesús, más allá de Galilea, porque comienza su ministerio cerca de Galilea, pero más allá de Galilea empieza al capítulo 6 al 8. Y la tercera parte de Marcos va desde el capítulo 8:27 al 16:8 y se trata de el viaje que Jesús hace hacia Jerusalén. ¿Por qué Jesús viaja a Jerusalén? Para ser crucificado. Y ahí también narra la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y fíjese que el capítulo 3, la tercera parte, va del 8 al 16, es decir, más de la mitad de todo el libro de Marcos se trata de Jesús, la ida de Jesús hacia Jerusalén, su pasión, la muerte y resurrección, lo cual nos enseña de que, lógicamente, la parte más importante de la vida de Jesucristo es su muerte y su resurrección en Jerusalén, su crucifixión. Por eso explaya tanto, abarca mucho más capítulos acerca de este tema, de los cuales se divide en dos, que es la crisis anunciada, porque Jesús le dice a los discípulos que va a haber, que Jesús va a tener que morir en la cruz, porque todos creían que Jesús era el Mesías que ha venido, que va a ser el rey de ellos, el rey político, el Mesías político, pero Jesús anuncia la muerte y resurrección. Y efectivamente, capítulo 11 en adelante narra el arresto, la muerte y la resurrección efectivamente de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos con toda esta sinopsis entender de que realmente lo que más importante es de todo Marcos es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el proceso como Él es llevado a la muerte. Entonces vamos a ver un poco todo esto durante todos estos estudios más en detalle. Lógicamente, bueno, esto es un poco el mapa que vamos a utilizar en el estudio, que es el mapa en la época de Jesús. Sabemos que Jesús aquí está Jerusalén, Jesús nace en Belén, pero si bien Jesús nace en Belén, pasa muchos de sus tiempos en Galilea. Y aquí en Galilea donde inicia su ministerio. Y aquí podemos ver aquí en Nazaret, que es donde... Sí. Belén está abajito de Jerusalén. Ahí aparece Belén, abajito, ahí. Aquí está, sí, perdón. Sí, aquí está, Belén. Gracias, pastor. Sí. Bueno, si bien nació aquí, él crece toda su vida aquí en Nazaret después de su refugio a Egipto. Y por lo tanto, cuando él es bautizado, se cree que Jesús fue bautizado por esta zona, por aquí en Jordán, y luego todo su ministerio es llevado a cabo y comienza en Galilea. Luego también Jesús viaja a Jerusalén en ocasiones para también cumplir en 3 oportunidades de las festividades más importantes judías, que es el de Pascua. Pero en el tercer Pascua es cuando Jesús directamente ya viene para ser crucificado y sacrificado como aquel corderito de la Pascua judía. Bueno, más o menos estos son los nombres que vamos a tener que estar un poco acostumbrados de escuchar. Samaria, cuando escuchamos Samaria es esta zona, y Judea es toda esta zona donde los judíos ortodoxos todos habitaban toda la zona de Judea, y ellos creían que toda la zona de Samaria, que eran zonas en la época antigua mezcladas con sangres extranjeras, porque los asirios ocuparon esta zona, empezaron a mezclar razas. Por lo tanto, los judíos creen que estos judíos del norte son judíos
no son judíos, sino son de sangre mezclada. Por eso creen, ellos tienen ese orgullo de que Israel solamente es esta zona del sur, es el verdadero Israel. Pero irónicamente, la obra de Jesús llevó más a cabo al norte, en Galilea, en Samaria, porque esta zona rechazaron y rehusaron a recibir el Evangelio de Jesucristo. Bueno, vamos a ir a la introducción del Evangelio de Marcos. Vamos a ver quién es el autor. El autor, como todos sabemos muy bien, es Marcos. Según los líderes de la iglesia primitiva, las primeras iglesias, tales como Papías, Ireneo y Clemente de Alejandría, estos eran realmente líderes muy famosos, muy fieles a Cristo en aquella época de las iglesias. Sus nombres son muy importantes en la historia de la iglesia. Y se creen, porque ellos estuvieron en el primero y segundo siglo después de Cristo, todos ellos sostienen, según sus tradiciones, que Juan Marcos, un amigo de Pablo y también primo de Bernabé. Eso podemos saber por Hechos capítulo 12, versículo 12 o Colosenses 4:10, que Marcos fue primo de Bernabé y amigo de Pablo. Y también él escribió este evangelio después de ser un discípulo del apóstol Pedro. Marcos no fue un discípulo, un apóstol, un discípulo directo de Jesucristo, de los 12 discípulos, pero él fue discípulo de uno de los discípulos de Jesucristo, quien fue Pedro. Por eso Marcos, cuando Pedro y todos los 12 discípulos siguieron a Jesucristo, Marcos todavía era un jovencito, por eso él no seguía a Jesucristo, pero su madre, la madre de Marco, sí era una de las fieles de Jesucristo. Inclusive su casa, aparentemente la madre de Marco, o la familia de Marco tenía buena situación económica, tenía su casa y les prestaba su casa para reuniones de sus discípulos o de oraciones de Jesucristo. Aparentemente, la otra vez yo les enseñaba cómo eran las casas de los judíos en esa época. Realmente tenían en primer piso o en planta baja tenían establos donde tenían sus animales. Y cuando uno sube al segundo piso, o lo que llamamos nosotros primer piso, y ahí en el primer piso, en el aposento alto, ahí tenían lugares para vivir. Y más arriba, ahí también tenían lugares como para depositar cosas y en la azotea para poder también salir, y en verano donde hacía mucho calor también subían al aposento, como fue el caso de la reunión con Nicodemo y Jesucristo. Bueno, entonces nosotros podemos saber en 1 Pedro 5:13 de que Marcos fue también discípulo de Pedro. Por lo tanto, cuando Marcos ya creció, por eso él escribió este evangelio, pero no con una experiencia directa con Jesucristo, sino a veces por acompañar. A lo mejor él habrá estado en en ese milagro de Jesucristo de alimentar con 2 peces y 5 panes, que fueron miles de personas allí. Se cree que seguramente allí ha estado la madre también de Marcos, y Marcos también ha estado allí. Por eso en su evangelio narra claramente ese suceso con detalles. Y el estilo como él narra este evangelio, van a ver que es un poco diferente de los demás evangelios. Es un estilo muy rápido y directo. Él no da vueltas. Él narra muy precisamente, muy directamente las cosas como es. No busca unas expresiones literarias extravagantes para decirlo.
Lo dice directamente, sin vueltas. Entonces, esta forma de hablar directamente puede mostrar que cierta influencia tuvo al estilo de escritura de Pedro, porque Pedro también fue así. Recuerdan ustedes que Pedro fue un pescador, no fue un hombre de pluma, por lo tanto, no fue un escritor. Por lo tanto, las escrituras de Pedro también son muy directos. Y él también, Marcos, tomó esa forma de explicar las cosas. Luego de la ascensión de Jesucristo, los creyentes se reunieron también en su casa para adorar. Y eso habla de Hechos capítulo 12 también. Y Marcos acompañó en un momento a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, narra en Hechos 12:25, pero después abandona ahí en una especie de discusión. Pablo no quiere llevar a Marcos nuevamente en sus siguientes viajes, porque hubo un momento en el cual Marcos, digamos, con cierto miedo, no acompaña todo el viaje de Pablo, sino se despidió en Perga. Ustedes podrán ver este hecho en el capítulo 13 de Hechos, y regresa Marcos a Jerusalén. Entonces luego no siguió a Pablo en sus viajes, sino siguió a Bernabé en predicar al Evangelio, y especialmente cuando Bernabé regresa a Chipre, porque Bernabé es un hombre de Chipre. Entonces Bernabé luego regresa a su tierra natal de Chipre, acompañado por Marcos, para predicar en Chipre el Evangelio de Jesucristo. Un poco en resumen de todo esto, lo más importante es que realmente fue Juan Marcos quien fue el autor. Y entonces, ¿cuándo fue escrito este Evangelio? Muchos estudiosos concuerdan que Marcos fue el primer evangelio. De los 4 evangelios, Marcos fue el primer evangelio escrito. Por lo tanto, se cree que fue escrito a los fines de la década del 50 después de Cristo. Estiman de 50 al 58 o con mayor amplitud, creen que fue en algún momento entre 50 y 60 después de Cristo. Otra de las cosas es porque muchos de los escritos de Marcos también son tomados por otros evangelios que fueron escritos posteriormente, por ejemplo en Lucas, y sabemos que hay partes que son muy similares y se creen que fueron tomados de Marcos porque ya existía este evangelio anteriormente. Por supuesto, en ese momento no había un libro del evangelio, sino esto había sido simplemente una carta larga. Es una carta larga, una escritura larga, escrita por Marcos hacia unos destinatarios. ¿Quién eran los destinatarios que tenían que recibir esta larga carta, esta larga narración acerca de los hechos de Jesucristo? Eran los judíos que estaban en la diáspora y vivían en Roma. Ustedes saben muy bien que después de la muerte de Jesucristo, los discípulos de Jesucristo también fueron esparcidos, fueron perseguidos por los judíos de esa época, porque inclusive los fariseos persiguieron a los discípulos de Jesucristo diciendo que son unos herejes que había que exterminar como a su maestro Jesucristo. Por lo tanto, los discípulos habían que escapar, pero había un grupo de gentes que han estado, ¿se acuerdan? En el capítulo 2 de los Hechos, hablan cómo llegó el Espíritu Santo en el aposento de Marcos. Entonces, había un grupo de judíos que sí creían en Jesucristo, pero eran una minoría que estaban siendo perseguidos. Tal es así que uno de los discípulos directos de Jesús, que fue Santiago, fue inclusive muerto por Herodes. Herodes lo mató. Entonces empezaba una gran persecución y algunos ya
los verdaderos creyentes escaparon a distintos lugares. Y aparentemente había en Roma un grupo de cristianos, un grupo de discípulos de Jesucristo viviendo en Roma, de alguna manera marginados, escondidos, y también ahí empezaban aún así a transmitir el Evangelio de Jesucristo, donde estaban en medio de grandes persecuciones, donde en ese momento creer en Jesucristo era sinónimo de muerte. O sea, para poder creer en Jesucristo tenía que arriesgar su vida, porque en cualquier momento los podían ser descubiertos y muertos. Entonces era una época muy difícil para los cristianos, no es como nosotros hoy día. Entonces estamos hablando un escenario muy hostil, donde están ellos además escapados, exiliados, refugiados de Jerusalén, y llegaron a Roma a vivir, a esconderse, a mezclarse entre los gentiles para que no los exterminen en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén los exterminaba? Porque los judíos de Jerusalén eran muy tradicionalistas. Ellos no querían ver a los herejes, querían exterminar. A los cristianos eran herejes para ellos. Pero Roma, usted sabe muy bien que Roma es un país politeísta. Por lo tanto, Roma era mucho más abierto. Roma no le importaba que cada cual creyera en diferentes dioses. Por lo tanto, que crea en Jesucristo, que crea en otras cosas. Roma no le hacía tanto problema religiosamente, con tal de que cumplan con las reglas, con las leyes romanas. Por lo tanto, fueron muchos a vivir a Roma. Entonces, Marcos, en ese momento, fue uno de los que estaba mucho más en contacto con el primer discípulo de Jesucristo, el importante de Jesucristo, Pedro. Entonces, todo lo que él había experimentado de escuchar de Pedro, y que él había estado participando en algunas reuniones de Jesucristo, cuando si bien era joven y muy de niño, él entonces empezó a comentar, a escribir todo ese suceso a través de esta carta de Marcos a los judíos que estaban en Roma, para alentarlos, para afianzar su fe en Jesucristo, para que tengan fe y no abandonen la fe de Jesucristo a pesar de tantas persecuciones que había en Roma. Por ese momento empezaban una cierta persecución en Roma. Estamos en el año 50. Tal es así que todavía, entonces es el momento cuando empiezan las persecuciones en Roma. Si bien al principio ellos fueron hacia allá, escaparon, pero aún así llegaron la noticia de que el cristianismo era una herejía que había que exterminar, y por lo tanto, en el año 64 después de Cristo, Nerón, el emperador romano Nerón, incendia él mismo Roma y le echa la culpa a los cristianos. Y en ese momento, entonces, esto desata una gran ira y una gran persecución feroz hacia los cristianos. Y eso en el año 64. Pero antes de eso todavía había persecuciones, todavía había tribulaciones, por lo cual Marcos escribe este evangelio para aquellos que todavía estaban dubitando si creer o no en Jesucristo. Aquel que todavía recién creyeron en Jesucristo y todavía estaban en medio en el mundo y no sabe cuál es el camino a seguir, cómo había que creer en Jesucristo y quién era Jesucristo. Entonces da a conocer Marcos acerca de quién realmente es Jesús, para que él crea realmente, verdaderamente, para que ellos en Roma crean en Jesucristo. Por lo tanto, Marcos habla un tema, el tema que trata es el tema de sufrimiento, y como el poder de Dios los va a sacar de ese sufrimiento. Por lo tanto, Marcos trata mucho la esperanza para el futuro de los que todavía soportan las persecuciones y tribulaciones para el nombre de Jesucristo. Así como la explicación de las costumbres judías son aminoradas en el texto,
porque la gente que están allí no estaban muy acostumbradas, eran gentes que habían nacido a lo mejor o que habían llegado muy de niño a Roma, por lo tanto estaba más acostumbrado a Roma. Por lo tanto, todos estos indicios sugieren que la audiencia o el destinatario de este Evangelio de Marcos podría haber sido una comunidad de creyentes gentiles o judíos o cristianos recién convertidos bajo persecución y sufrimiento, como la iglesia de Cristo en Roma primitiva. Bueno, más o menos con estas aclaraciones de que en qué situación, en qué escenario Marcos fue escrito, podemos entender mejor de qué se trata y cuáles son las características. Vamos a marcar algunos versículos centrales de este Evangelio de Marcos y versículos importantes a recordar. Es el Marcos 8:35. Y el Marcos 8:35 dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Fíjense que está hablando ya de un momento en el cual está arriesgando la vida. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Por lo tanto, es una palabra muy importante que le da a los que están en medio de tribulación. El segundo versículo importante es el Marcos 1:41, donde nos muestra un poco más aspectos acerca de la persona de Jesucristo. Movido a la compasión, Jesús, dice, extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, y queda limpio. Esto es cuando Jesús sana a un enfermo y donde muestra la compasión, el gran corazón cálido que tiene Jesucristo. Jesús, si bien es Dios, como nuestro Dios, Dios es compasivo. Dios es una persona que se puede conversar. Dios no es como una computadora sin sentimiento. Dios es espíritu invisible, pero Dios tiene personalidad. Es como una persona que siente, que tiene compasión, que ama, que enoja, que también se alegra, como cualquier hombre, porque Dios es espíritu que tiene personalidad. Lo mismo es nuestro Dios Jesús. Mostró que es un hombre, Dios benevolente, compasivo, muy comprensivo también, y amoroso, y sana a los hombres con compasión, con misericordia y con amor. Entonces, Marcos describe acerca de esa personalidad de Jesucristo, cómo es nuestro Jesús que hoy vive y está a mi lado en esta noche. A ese Jesús que es nuestro amigo, nuestro Dios, pero nuestro Dios compasivo, amoroso, nuestro Dios amable, nuestro Dios comprensible. Nosotros sabemos que cometemos errores delante de Él, le fallamos. ¿Cuántas veces le fallamos? Pero el Señor Jesús, quien murió por nosotros, que entregó su vida por nosotros, que está a mi lado, nos comprende, nos perdona cuando nosotros nos arrodillamos ante sus pies y recordamos su muerte en la cruz por nosotros. Fue ese amor derramado en la cruz por nosotros. Dios nos perdona, Dios nos da fuerzas, Dios nos guía. Así es nuestro Dios Jesús. Eso es lo que nos habla el Evangelio de Marcos. Otro de los versículos que tenemos que tener en cuenta es el Marcos 16:1, en el último capítulo de Marcos, donde dice: no se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, pero ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, donde sin vueltas está declarando la resurrección de Jesucristo, que Cristo resucitó, Cristo vive, Cristo está reinando en este momento, aún en este instante entre nosotros, en esta noche. Por lo tanto, exaltamos ese nombre maravilloso del Dios amoroso Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y nos ha redimido de todo nuestro pecado y nos ha convertido en sus hijos. Y esta noche otra vez glorificamos su nombre, lo exaltamos y lo honramos,
y lo amamos con todo nuestro corazón que está aquí a nuestro lado esta noche. Amén, Pastor Ramón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y uno de los temas centrales que temo que también vamos a ver más en detalle, pero que no debemos pasar de largo, es que hay un constante mensaje del Evangelio de Marcos donde nos incita, donde nos invita a predicar el Evangelio de Cristo, tanto en los capítulos 8:35, 10:29, 13:10, 14:9. En muchas oportunidades el Evangelio de Marcos nos incita a predicar el Evangelio. Marcos también nos muestra las emociones de Jesús, como antes hablamos, que nuestro Dios es un Jesús compasivo, que a veces se enoja. ¿Se acuerdan que hace látigos y echa a los mercantiles dentro del templo de Dios? También es un Dios, si bien todopoderoso, nos muestra que también se cansa, también tiene sed, tiene hambre, siente hambre. También nos muestra, es un Dios que también se entristece, con una tristeza abrumadora, y también empieza a tener un temor, ¿no?, de esta tristeza cuando está justo antes de ser crucificado. Pero gracias a su oración recobra fuerza espiritual para llevar a cabo y entregar su vida en esa cruz terrible, esa cruz de tormento y de tortura terrible. Jesús decide, si bien Él es Dios, a descargar su vida por nosotros. Entonces, ese es el amor que muestra la persona de Jesucristo. También Marcos enfoca una gran parte de su trabajo del Evangelio en la pasión de Jesús. Narra muy claramente sus últimas horas y su crucifixión, su sufrimiento, su sentimiento está narrado claramente. Y también los eventos que la desencadenaron del capítulo 10 al 16, por qué Cristo tuvo que entregar su vida y cómo los religiosos, como los líderes religiosos judíos traman esa muerte de Jesucristo. Entonces todo está narrado en detalles en Marcos. Otro tema central es el tema del misterio mesiánico. Bueno, más que llamar el misterio mesiánico, porque en ese momento la gente estaban esperando un Mesías equivocado. En el Evangelio de Marcos, Jesús advirtió muchas oportunidades a diferentes personas que no revelaran a otros que Él era el Mesías. Y esto es una cosa donde muchos cuando uno empieza a leer la Biblia nos da la duda de por qué, si bien Él es Mesías, no dio a conocer abiertamente que Él era el Mesías. Aquí en todos esos versículos de Marcos, Jesús, le advierte a no revelar que Él es Mesías. Y esto es debido a que los judíos en ese momento, esperaban a un Mesías equivocados, un Mesías que fuera un héroe. Ellos esperaban un Mesías que los iba a liberar de la opresión de los romanos. Y Jesús entonces empieza a revelar, no en las primeras partes, pero más adelante Jesús revela a sus discípulos lentamente su verdadera naturaleza como el Mesías espiritual. Él vino a ser nuestro Mesías espiritual con el objetivo de morir en la cruz para vencer al enemigo Satanás y sus diablos y para quitar el pecado del mundo que trajo el enemigo Satanás. Así venciendo al enemigo diablo y limpiando y borrando, cancelando concretamente para siempre esa maldición que el enemigo diablo trajo al mundo, al hombre. Por lo tanto, Cristo vino a luchar esa guerra espiritual y venció y triunfó esa guerra espiritual donde nadie podía haber vencido si no fuera únicamente por Jesucristo, nuestro Dios, Hijo de Dios, el Mesías. Vamos a ver un poco acerca de las características y el propósito del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos presenta como el comienzo de la buena nueva
acerca de Jesús, el Mesías, que es el Hijo de Dios. Y dice, este es el comienzo, habla así, el comienzo del Evangelio. El Evangelio comienza y es a través de Jesucristo. Por lo tanto, proclama la buena nueva de que el Mesías, tan esperado por miles de años, efectivamente, gracias a Dios, ha llegado al mundo. Y que Él es ni más ni menos Jesús, aquel que ellos vieron que creció en Nazaret. Pero que Él no es ni más ni menos que Él es el Hijo de Dios. Está declarando Marcos esta importancia de que aquel que ustedes ve aquí, el hombre que ustedes ve aquí en sus ojos, ante sus ojos, Él es Hijo de Dios y Él es el Mesías que todos nuestros antepasados por miles y miles de años han estado esperando. La promesa es el Mesías prometido que ha estado nuestro Dios a través de tantos profetas prometiendo la llegada de ese Mesías y que Él está aquí ante nosotros, efectivamente. Fíjense qué milagro, ¿no? Qué sorpresa de que ese Mesías esté ante sus ojos. Y en Marcos, muchos personajes por eso reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y en primer lugar, podemos ver quién, el Padre Dios, ni más ni menos el Padre Dios en capítulo 1:11 o capítulo 9:7. Dios mismo ratifica y testifica acerca de Jesús que Él es el Hijo de Dios. Y aquí dice capítulo 1:11, Pastor Artemion, ¿podía leernos el capítulo 1:11, por favor? Sí, pastor, dice, también se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Amén. Así, cuando Jesús salió del agua bautismal, abrió el cielo y posó sobre él una paloma y hubo una voz del Padre Dios ratificando que Él es mi Hijo amado. Ya está aclarando aquí Marcos de que Dios mismo certifica que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto que está Dios muy complacido con Él. Pastor Rafael, por favor, el versículo 9:7. Dice, entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Amén. Fíjese, gracias pastor, que Dios en 2 oportunidades personalmente, con su propia voz, efectivamente anuncia de que Jesús es el Hijo mío amado. El segundo caso fue en el monte de la transfiguración, cuando Jesús subió con 3 de sus discípulos. Pedro, Jacobo y Juan subió a un monte y ahí cuando Jesús, la imagen de su cuerpo empezó a resplandecer, a transfigurar en un ser sobrenatural tan resplandeciente. En ese momento el Padre Dios hace escuchar la voz a sus discípulos de que este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Pero por qué escúchenlo? Porque los discípulos no querían escuchar. No quería escuchar la palabra de Jesús porque Jesús decía, yo voy a tener que morir. Dice, ¿cómo te vas a morir? Tú eres nuestro líder, tú no tienes que morir, decía Pedro. Por eso dice Dios, escúchenlo. Porque Él vino a hacer una misión tan importante de salvar a la humanidad de sus pecados. Bueno, aquí el Padre Dios ratifica acerca de quién es Jesucristo. Él es el Mesías, Hijo de Dios. Y también hasta los demonios está declarando que Jesús es Hijo de Dios. A ver, hermana pastora Rocío, ¿está por allí? No, pastor. Bueno, ¿quién está? Hermana Consuelo, por favor, ¿nos podría leer 3:11, por favor? Sí. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios. Así es. Los mismos demonios reconocieron a Jesús, dijeron, tú eres el Hijo de Dios. ¿Samuel está? No, pastor. Bueno, voy a leer yo entonces. El 5:7 de Marcos también dice, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? También dice el demonio. Gritó con fuerza, dijo, te ruego por Dios que no me atormentes, porque reconoció que Él es Hijo de Dios.
Así que los discípulos, los demonios inclusive, reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios que vino a aniquilar a ellos, ¿no es cierto? No solamente fue los demonios y Padre Dios, sino Jesús mismo dijo acerca de sí mismo. Pastor Artemio, otra vez, por favor, el versículo 13. Pastor, en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Amén. Aquí podemos ver que Jesús mismo dijo acerca de sí mismo que Él es el Hijo de Dios, sino solamente el Padre dice. Jesús mismo está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Pastor Artemio, por favor, capítulo 14, 61. Lo leo yo. Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Así es. Entonces fíjese cómo Jesús mismo afirma ante el sumo sacerdote cuando le dice, ¿así que eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Él dice sí. No lo dice, pero no lo niega. Al no negar está afirmándolo también. Bueno, otro de los personajes que lo dice es el centurión romano. Pastor Rafael, otra vez, por favor. Dice, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Fíjense, sorprendentemente, el centurión que había creído en Jesucristo, pero un poco decepcionado porque lo veía ante sus ojos crucificado, masacrado, sangrado terriblemente, cruelmente. Y él también dudaba, si él es el Hijo de Dios, ¿por qué tenía que morir así? Tenía mucha duda, pero el Espíritu Santo le tocó en su corazón y lo hizo reconocer. Y él confesó que verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios que está muerto ante mis ojos. Pero luego se entera el centurión de la resurrección de Jesucristo, de que realmente él resucitó. Y justamente este centurión, la familia del centurión, fue uno de los primeros gentiles que se vino a los pies de Jesucristo. Porque él era un hombre muy inteligente, muy capaz, entendió el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y recuerde que este centurión en Mateo capítulo 8:5 en adelante, habla que el centurión tuvo realmente una fe increíble acerca del reino de Dios y lo que Jesús pregonaba en ese momento, predicaba ante sus discípulos. En segundo lugar, otro tema importante, si bien el primer punto era que el Evangelio de Marcos está en muchas partes ratificando acerca de la persona de Jesucristo, testificando que Él es Hijo de Dios. En segundo lugar, Marcos también proclama la buena nueva del reino de Dios. Este reino de Dios que hablamos siempre, también Marcos está proclamando. Este reino de Dios está dicho por las primeras palabras de Jesús en su ministerio, porque en capítulo 1, versículo 15, Jesús dijo en su comienzo de su ministerio, dijo, se ha cumplido el tiempo, decía, que el reino de Dios está cerca, por lo tanto arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Y la buena nueva no es ni más ni menos que la llegada del Mesías tan esperado por todos, que es Jesucristo. Marcos declara que con la venida de Jesús ha iniciado el poderoso gobierno de Dios sobre la tierra, que este gobierno vence y hace retroceder el pecado y el mundo oscuro de la muerte del diablo. Es el que vence, es como que la luz en la oscuridad no puede prevalecer, no puede tener dominio cuando la luz se enciende. Ustedes cuando entran en una recámara oscura, cuando encienden la llave de la luz, cuando enciende la luz, la oscuridad que ocupaba, que reinaba en esa recámara, desaparece, no puede vencer contra la luz. Por lo tanto, es así. El enemigo diablo
el Satanás y sus poderíos, su autoridad de muertes, esas autoridades que quieren acosar al hombre, no puede más que desvanecer cuando viene la luz de Jesucristo, empieza a irradiar en la vida de ese hombre. Es así, así de fuerte es el Evangelio, el poder de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, está diciendo que Jesús, el reino de Dios, cuando viene el reino de Dios sobre nuestra vida a gobernar Dios, hace vencer y retroceder y desvanecer el mundo oscuro, el poderío oscuro del enemigo Satanás y sus demonios en nuestra vida. Desaparece. Cuando Jesús entra en nuestra vida, las enfermedades por eso se van, los demonios se van, los males se van, desaparecen. Tendrán que huir cuando está Jesús en mi vida. Por lo tanto, en capítulo 1, 27 nos habla que todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Decían los judíos. Pues lo hace con toda autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen, dice. ¿Qué pasa? Porque fíjense, las enseñanzas de Jesucristo eran enseñanzas con poder y autoridad que inclusive expulsaban demonios. Si en una iglesia, si en una enseñanza cristiana no hay este poder y autoridad del nombre de Jesucristo, donde los males son sanados o los demonios son expulsados, eso no es el evangelio puro de Jesucristo. Porque lo que vino a dar Jesucristo a enseñar es todo esto acerca del gobierno y el reino del Espíritu, del reino poderoso de Dios sobre nuestra vida. Y dice, como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea, donde Jesús comenzó su ministerio. En tercer lugar, la tercera característica y el propósito del Evangelio de Marcos es que Marcos muestra que si bien el Mesías es hijo de Dios, vino a servir con humildad, vino con cuerpo de hombre, el hombre débil, con humildad, debilidad y sufrimiento. ¿Por qué debilidad? Primero humildad porque Jesús es Dios todopoderoso, el creador del universo, pero Él vino a vivir humildemente entre los hombres, nacido con un cuerpo pequeño de un niño, un Dios, un niño, nació como un niño, Jesús, vulnerable, sin fuerza, débil, que no podía vivir sin la ayuda de José y María. Esa es la humildad que Dios se rebajó a ser hasta hombre. ¿Por qué? No simplemente para mostrar humildad, sino tuvo que nacer con cuerpo de hombre, sin pecado, para poder tener esa sangre preciosa, sin pecado, para poder derramar por la humanidad. Dios se hizo hombre para venir al mundo a morir por nosotros. Cristo nació para morir. Fíjense qué contradicción, ¿no? Qué ironía. Nació para morir. Cristo nació, pero para morir. Fue dedicado, fue aquel elegido corderito. ¿Vieron cuando en la Pascua los judíos tenían que elegir un cordero para matar? Bueno, Jesús fue elegido para morir, para matar. ¿Por quién? Por mí. Por mí murió Jesús y vino para morir por mí. Esa es la gracia y la humildad que mostró el Señor Jesús, siendo Dios, a venir a morir en la cruz por mis pecados. Y en segundo lugar, la debilidad de Jesucristo. Si bien es un Dios que no necesitaba venir, pero vino con su cuerpo para morir por nosotros, y la debilidad fue que su cuerpo débil humano sintió cansancio, sintió hambre, sintió sed. Aún así, en medio de sed, tuvo que ir caminar en medio del calor, en medio del sol, tuvo que caminar para buscar a los perdidos y a transmitir el evangelio del reino de Dios. Este Jesús que vino a buscar a aquellos que estaban en perdición,
también vino su amor a alcanzar mi vida y me ha convertido en uno de sus hijos amados. Él vino a sufrir también, a sufrimiento. Usted sabe muy bien cómo fue la pasión y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está muy bien narrado en el Evangelio de Marcos, cómo un Dios vino a servir, no a servir como servimos nosotros, con cierta característica humana. La palabra servir aquí se refiere a que el Dios vino a servir a nosotros para morir, para morir. Eso es servir. Y por eso, hasta morir por el pecado de la humanidad. Ese es el mejor servicio que Dios Cristo hizo por nosotros. Versículo 10:45 de Marcos también dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es algo que para los judíos o para los hombres de hoy día no se puede entender, porque todos creen que si viene a ser un líder, porque ¿qué es un liderazgo? Liderazgo, la gente cree que es aquel que está por encima de los demás, es aquel que manda a los demás. El líder es aquel que con autoridad empieza a gobernar a los demás. No, Jesús nos enseña cuál es el verdadero liderazgo. ¿Qué es un verdadero líder? Nos enseña Jesús con su propio ejemplo de qué es un verdadero líder. No es aquel que se sienta en una oficina lujosa y con su dedo empieza a señalar qué es lo que deben hacer los otros a servir. No, eso no es. Hoy vemos lamentablemente en algunas iglesias también hasta los pastores que sirven de esa manera, que creen líderes, y vemos que ser líder es eso. Que ellos vendrían a ser como unos dirigentes a decirles qué hacer. No, Jesús no vino a hacer. Jesús vino a servir, a actuar, a salvar, a ir en busca de aquel perdido. Jesús no vino a mandar con su dedo a los servientes qué hacer, sino Él servir a los demás. Pero ese servicio fue un servicio espiritual. Por lo tanto, tenemos que distinguir muy bien, amados hermanos, como líderes espirituales. ¿Qué es un líder? Es un líder espiritual. Tenemos que aprender de Jesucristo. Nosotros tenemos que servir, trabajar duramente como líder y sacrificarnos también como líder para los que no conocen a Jesucristo, para salvarlos. Ese es un verdadero líder. Ese es el verdadero líder, porque así fue nuestro Señor Jesucristo. Bueno, con esto vamos a dar por terminado esta lección de hoy. Es hoy un poco corta. ¿Alguna consulta, pregunta o duda hasta lo que nosotros hablamos hoy día? No, entonces vamos a... Sí, adelante. Bueno, le decía, vamos a contestar estas 3 preguntas y vamos a, antes de orar y terminar la lección de hoy. ¿Quién es Jesús para usted? Es la primera pregunta. Así que a través de Marcos nos enseña muy bien que Jesús es nuestro Mesías y el Hijo de Dios y aquel Mesías prometido por Dios desde Abraham. El plan de Abraham, de que cuando Jesús llamó a Abraham, fue para poder enviarnos a Jesucristo, pensando en nosotros. Segunda pregunta, ¿qué ha aprendido usted acerca de Jesucristo? Que nuestro Señor Jesucristo es Dios altísimo, creador del universo, pero ha venido con su cuerpo de débil, humilde, humano, para sufrir y para servir, para trabajar, para entregar hasta su vida, derramando su sangre preciosa en la cruz para salvarnos y así vencernos, rescatarnos de la garra del enemigo y hacernos vencedores en este mundo contra ese mundo de tinieblas del enemigo Satanás y sus demonios. Así que no podrán jamás ellos tener dominio sobre nosotros gracias a Jesucristo, quien ha muerto en la cruz y nos ha limpiado
de nuestros pecados. Tercer lugar, ¿cómo cree que continúa el Evangelio de Jesús? ¿Cómo cree que continúa el Evangelio que Jesús comenzó? Este Evangelio que Jesús comenzó, que fue el comienzo, el precursor de este Evangelio concretamente, no terminó. Este Evangelio sigue, prosigue, crece cada día más. Y ese crecimiento, esa continuación del Evangelio, la obra de Jesucristo que comenzó, continúa a través de nosotros. Todavía cada uno de nosotros, amados hermanos, somos los protagonistas que estamos continuando la obra de Jesús que hoy día todavía realizó Jesús y Jesús realiza a través nuestro, porque Jesús en su espíritu está todavía en nosotros y a través nuestro. Somos la mano de Jesús, somos los pies de Jesús, somos el cuerpo de Jesús. Vamos donde Jesús nos manda y hacemos las mismas obras y cosas más grandes todavía, dice Jesús. Harán cosas más grandes porque Jesús está en nosotros. Y esa obra del Evangelio continúa a través de nosotros porque Jesús está en nuestra vida. Amén, hermanos. Bueno, qué bendición. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dar gracias porque vamos a entrar de lleno la semana próxima con este hermoso Evangelio de Marcos, donde nos enseña muchas verdades también acerca de nuestro Señor Jesucristo. Padre Dios amoroso, Creador del universo, te damos las gracias en esta noche nuevamente por estar entre nosotros y por estar también tu Espíritu Santo derramando tu bendición sobre nuestra vida, Señor, por acompañarnos y nunca abandonarnos, Señor, de habernos convertido en tus amados hijos con tanta autoridad de tu nombre, que ningún enemigo podrá hacernos daño en nuestra vida, Señor. Pero nos has hecho tu Hijo para que nosotros podamos ya continuar esta obra de nuestro Señor Jesucristo todavía en nuestra vida y en nuestra vecindad y en nuestra patria, Señor. Padre Santo Celestial, bendice esa tierra de México, Señor, donde tú tienes tu mira, y todos los países de Latinoamérica, donde, Señor, tú los amas tanto y nos quiere utilizar para poder derramar tu bendición de Jesucristo, esta salvación del Evangelio a aquellos corazones y almas perdidas, a que todavía están siendo acosados por las garras del enemigo odioso, Señor. Derrama tu unción, Señor. Derrama tu bendición a aquella tierra, Señor, para que sus corazones ablandadas preparen para recibir el Evangelio de Jesucristo a través de nuestras bocas, Señor. Que nuestras bocas sean la boca de Jesucristo. Que nuestras manos sean las manos de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros pies sean los pies de Jesucristo y vaya donde tú, Señor, nos manda, Señor. Aquel como tú mandaste a los 12 discípulos de 2 en 2, Señor, para que vayan y nosotros somos enviados tuyos, Señor. Iremos donde tú nos digas, Señor, aquellos corazones que te necesitan para que puedan recibir y ganar almas y seguir extendiendo y creciendo este hermoso reino poderoso tuyo sobre nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de tus siervos, Señor, Pastor Rafael y su familia, Pastor Artemio y su familia, Señor, para la hermana, por la vida de la hermana Consuelo, también por la hermana Lucero, Señor. Sabemos que ella está siendo atendida en el hospital. Señor, sabemos que ha tenido un embarazo fallido, pero sabemos que, Señor, tú eres el Dios poderoso, que le darás un fruto de su vientre, de tus manos, Señor. Bendice su vientre, Señor. Toca con tu mano poderosa para que tenga, Señor, ese bebé tan esperado, Señor, para que ese bebé sea bendecido en tu nombre, Señor. Haz que tanto el hermano Aldo como el hermano, la hermana Lucero también se postre ante ti, Señor, para que se llenen del Espíritu Santo y que ese niño que nazca también sea lleno del Espíritu Santo, Señor, que nazca con la bendición de sus padres, Señor, y que sean nacidos sanos y saludables, Señor. Bendícelo, Señor. Toca con tus manos bendita y poderosa, Señor. En el nombre de Jesucristo los bendecimos, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Bendice a este pistis que habrá ahora en la Argentina en abril. Toca todas esas vidas, Señor. Prepáralos, Señor. Muévete, Señor, antes que nosotros. Que el Espíritu Santo
prepara el camino para recibir el Evangelio de Cristo y que toda boca confiese y que declare que Jesús es nuestro Señor y Salvador Mesías, tan esperado Hijo de Dios, que es nuestro Rey que reina y gobierna y es exaltado aún en esta noche entre nosotros, Señor. En el nombre poderoso y amoroso de nuestro Señor Salvador Jesucristo, te damos las gracias, Señor, y los bendecimos. Amén, Padre eterno. Gloria te damos, te honramos tu nombre. Amén, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, aleluya. Amén, amén. Pastor, si me permite. Sí, sí, pastor, adelante. Porque yo le doy gracias a Dios. Creo que todos damos gracias a Dios de que ha puesto la vida del pastor Jonathan junto a la nuestra, para que ahora en este tiempo, ahora en nuestra nueva enseñanza, su corazón no se rota, porque está el corazón de Jesús en él. Amén, Señor. Para llevar a otros, para mostrarnos más humildad, ese deseo de servir que ha estado en él, Señor. Por eso te agradecemos. Sí, Señor. Gracias. Bendiciendo el ministerio de Cristo, Señor. Sigue llevándolo a otros lugares, Padre. Padre, Que nos den lo mejor, que abran los cielos y se revele tu amor, la verdad de todo, Padre, entre los hombres, Señor Jesús. amén, Señor. Gracias por la vida de Jonathan y de Caro. La paz, llévalos, Señor, donde tú anheles y tú desees que su Sí, Señor. gloria se manifieste, porque en este ministerio, Padre, ha estado una gran bendición para quienes hemos conocido. Bendice, Señor, que esta fuerza de su cuerpo, sobre todo este deseo de su espíritu y de su alma, de decir a otros para bendecirnos. Así es, Señor. Iniciamos sobre el Señor de nuestra enseñanza de Marcos, Señor. Bueno, sabremos hasta dónde llegaremos. Sí, Señor. Que tú estás con nosotros, que Amén. tú estés con ellos para que su corazón siga teniendo este anhelo de mostrar y de hablar con el control de todo el cielo, Señor, para que toda obra Amén, Señor. de bien esté sobre él. A lo que ellos necesitan para caminar para ti, Señor, de tu gloria. Y se manifieste como esté. En el nombre de Jesús, Amén. todo lo que Amén. empieza este año para Piscis, ser glorificado tu nombre, llevarlo a muchos lugares, Señor Cristo, Padre, para barreras, importar enfermedades, Señor, llegue a ser a través de Cristo. Tenemos nosotros también la verdad, Señor, que la verdad haga libre. Bendecimos este ministerio, la vida de los pastores, Jonathan y Caro. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga. Hasta la semana próxima. Ya les voy a mandar la lección número 1, las preguntas para que lo vayan viendo y contestando. Amén. Bueno. Gracias, hermana. Hasta luego, hermana Consuelo. Bendiciones. Hasta la semana que viene. Gracias.